¿Y si te dijera que cuanto más intentas impresionarla, menos interés siente por ti? Parece injusto, incluso contradictorio. Te esfuerzas, eres atento, respondes rápido, intentas ser perfecto, y aún así algo se rompe. La conversación pierde energía, ella tarda más en contestar, su atención se enfría. Pero en el momento en que te ocupas en tu vida, en el momento en que dejas de estar siempre disponible, algo cambia. Empieza a preguntarse dónde estás, qué haces, por qué ya no reaccionas igual. Y sin darte cuenta pasas de ser alguien predecible a alguien que ocupa espacio en su mente. No es magia, no es suerte, es psicología pura. La atracción no nace de la abundancia de atención, sino de la tensión emocional, de la curiosidad, de la incertidumbre. Y la mayoría de los hombres nunca entiende esto, porque hacen exactamente lo contrario de lo que funciona. Creen que para gustarle a una mujer tienen que dar más, demostrar más, estar más presentes. Pero lo que realmente hacen es eliminar cualquier misterio, cualquier desafío, cualquier razón para que ella invierta emocionalmente. Aquí es donde empieza el problema. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes en segundos, cuando adaptas tu tiempo a ella, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso. No tienes nada más importante. Y eso, aunque suene duro, reduce tu valor percibido. Porque la mente humana funciona de una manera muy simple. Lo que es escaso parece valioso. Lo que es abundante pierde importancia. Si ella siente que puede tenerte en cualquier momento, sin esfuerzo, sin esperar, sin invertir, deja de verte como un reto. Y sin reto no hay emoción. Muchos hombres creen que ser constante significa estar siempre ahí. Pero hay una gran diferencia entre estabilidad y sobredisponibilidad. La estabilidad genera confianza, pero la sobredisponibilidad elimina la atracción. Cuando siempre estás listo, cuando nunca hay un momento en el que no pueda acceder a ti, cuando tu atención es predecible, te conviertes en una rutina más. Y la rutina, por naturaleza, no genera deseo. Además, cuando haces todo por mantener su interés, entras en una dinámica peligrosa. Empiezas a reaccionar en lugar de liderar. Esperas sus mensajes, ajustas tu comportamiento según sus respuestas, analizas cada detalle. Sin darte cuenta, ella pasa a ser el centro de tu atención, mientras tú dejas de ser el centro de la suya. Y la atracción nunca funciona en esa dirección. Lo que realmente crea impacto no es cuánto das, sino cómo haces que se sienta tu presencia y, más importante aún, tu ausencia. Porque es en la ausencia donde la mente empieza a trabajar, donde aparecen las preguntas, las dudas, la curiosidad. Cuando no estás constantemente disponible, cuando no eres completamente predecible, cuando no entregas toda tu atención sin que ella invierta, su cerebro empieza a llenar los espacios vacíos. Y esos espacios son los que construyen interés real. El error que te hace invisible no es ser buena persona, no es ser atento, no es mostrar interés. El error es hacerlo sin control, sin equilibrio, sin entender que la atracción necesita espacio para crecer, necesita momentos de silencio, de distancia, de incertidumbre, porque es ahí donde una simple interacción se convierte en algo que permanece en su mente. Incluso cuando no estás presente, aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando entiendes el principio de la ausencia, dejas de competir por atención y empiezas a crearla sin esfuerzo. No se trata de desaparecer por completo ni de jugar juegos inmaduros. Se trata de recuperar el control de tu tiempo y de tu presencia. Cuando no estás disponible todo el tiempo, cuando no respondes de inmediato a cada mensaje, cuando tu vida no gira alrededor de una conversación, generas algo que la mayoría de los hombres destruye sin darse cuenta. Espacio mental. Y ese espacio es donde nace la atracción. La mente humana odia los vacíos. Cuando alguien no tiene acceso constante a ti, cuando no sabe exactamente qué estás haciendo o por qué no respondes como antes, empieza a llenar esos espacios con pensamientos. ¿Qué estará haciendo? ¿Y por qué no respondió? ¿Está ocupado o simplemente no le importo tanto? Y en ese proceso, sin que tú hagas nada extra, te conviertes en un tema dentro de su mente. No porque hayas dado más, sino porque dejaste de darlo todo. El silencio, cuando se usa con intención, no es debilidad, es poder, porque comunica que tienes prioridades, que tu mundo no depende de una sola persona. Y eso cambia completamente la percepción que ella tiene de ti. Ya no eres alguien que está esperando, eres alguien que elige cuándo aparecer.
Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que transforma la dinámica. No estás huyendo, no estás ignorando sin razón. Simplemente no estás sobreentregando tu atención. Pero aquí viene la clave que muchos no entienden. Reducir tu disponibilidad por sí solo no es suficiente si no provocas inversión por parte de ella. Porque la obsesión no nace de lo que tú haces constantemente. Nace de lo que ella empieza a hacer por ti. Cuando una mujer invierte su tiempo, su energía, su atención, su curiosidad, empieza a crear un vínculo interno. Y ese vínculo es mucho más fuerte que cualquier cosa que tú puedas forzar desde afuera. Si tú eres siempre el que inicia las conversaciones, el que mantiene el interés, el que empuja la interacción hacia adelante, ella no tiene ninguna razón para involucrarse. Se acostumbra a recibir sin dar. Pero en el momento en que cambias ese patrón, en el momento en que dejas espacios donde ella tiene que decidir si quiere acercarse o no, algo interesante ocurre. Si hay interés real, ella empieza a moverse. Empieza a escribir primero, a buscar temas, a reaccionar más, a intentar captar tu atención. Y aquí es donde la psicología hace su trabajo más fuerte. Porque cuando una persona invierte, automáticamente empieza a justificar esa inversión. Su mente le dice, si estoy haciendo esto, debe ser por algo. Y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a construir una conexión emocional basada en sus propias acciones. No en lo que tú le diste, sino en lo que ella decidió dar. Por eso, en lugar de intentar impresionar, en lugar de intentar convencer, en lugar de intentar mantener todo bajo control, lo que realmente funciona es crear las condiciones donde ella quiera participar, donde sienta que tiene que hacer algo para mantener tu atención, donde perciba que no eres completamente accesible, donde entienda que tu tiempo es valioso. Porque en ese momento la dinámica cambia. Ya no eres tú intentando gustarle. Es ella intentando no perderte. Cuando empiezas a entender cómo funciona la atracción a nivel profundo, te das cuenta de que uno de los factores más poderosos no es lo que dices, sino cómo te perciben. Y aquí entra un elemento clave que casi nadie utiliza correctamente: la imprevisibilidad. La mayoría de los hombres se vuelven totalmente predecibles sin darse cuenta. Responden igual, reaccionan igual, están disponibles en los mismos momentos, mantienen el mismo tono siempre. Y aunque eso puede parecer seguro, en realidad elimina cualquier tipo de emoción. El cerebro humano se activa con lo inesperado. Cuando todo es predecible, la mente se apaga, entra en modo automático, deja de prestar atención. Pero cuando hay pequeños cambios, cuando no siempre sabe cómo vas a reaccionar, cuando a veces estás más presente y otras veces estás enfocado en lo tuyo, se genera una especie de tensión emocional. No es confusión negativa, es curiosidad activa. Es ese impulso interno que la hace pensar más de lo normal, que la lleva a preguntarse qué estás haciendo, cómo eres realmente, qué viene después. Ser impredecible no significa ser incoherente o inmaduro. No se trata de actuar raro o de cambiar tu personalidad. Se trata de no encajar en el patrón típico que ella ya ha visto en otros hombres. La mayoría sigue el mismo guión: atención constante, validación fácil, disponibilidad total. Cuando tú rompes ese patrón, automáticamente destacas. No porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque estás evitando lo común. Y en un mundo donde todos compiten por atención, lo diferente siempre llama más la atención que lo perfecto. Además, la imprevisibilidad mantiene viva la interacción. Cuando no sabe exactamente qué esperar de ti, se involucra más, observa más, piensa más, siente más, y esa actividad mental constante es lo que poco a poco se transforma en interés profundo. Porque la atracción no crece en la certeza absoluta, crece en ese equilibrio entre lo que conoce de ti y lo que aún quiere descubrir. Y cuanto más espacio haya para descubrir, más difícil es ignorarte. Pero todo esto pierde fuerza si no hay una base sólida detrás. Y esa base es tu vida, porque al final, ninguna estrategia funciona si tu enfoque sigue siendo ella. El verdadero cambio ocurre cuando tu prioridad no es gustar, sino avanzar en lo tuyo. Cuando tienes objetivos, proyectos, disciplina, una dirección clara. Cuando tu tiempo está ocupado construyendo algo que no depende de la validación externa. Un hombre enfocado en su vida no necesita demostrar valor. Lo transmite, no necesita perseguir atención, la atrae, porque su energía es diferente. No está esperando mensajes, no está midiendo cada interacción, no está buscando señales constantes, está ocupado creciendo. Y esa mentalidad cambia completamente la dinámica, porque genera algo que no se puede fingir.
presencia real. Cuando ella percibe que no es el centro de tu mundo, pero que aún así tiene un espacio en él, empieza a valorar más ese espacio, porque entiende que no cualquiera lo tiene. Y en ese momento aparece uno de los factores más fuertes de la atracción: la posibilidad de perderte, no desde el miedo tóxico, sino desde la conciencia de que eres alguien con opciones, con dirección, con estándares, y es ahí donde todo encaja. Ya no necesitas forzar conversaciones, ni buscar constantemente su atención, ni intentar impresionar. Porque cuando tu vida tiene peso, cuando tu tiempo tiene valor, cuando tu presencia no es constante ni predecible, te conviertes en alguien difícil de reemplazar. Y eso, sin esfuerzo aparente, es lo que hace que una mujer piense en ti más de lo que imaginas. Incluso cuando no estás presente, al final, todo se reduce a entender una verdad que cambia completamente la forma en la que te relacionas. La atracción no se fuerza, se permite, no nace de perseguir, nace de posicionarte correctamente. Porque cuando dejas de intentar convencer, cuando dejas de demostrar constantemente, cuando dejas de sobreentregar tu atención, creas el espacio necesario para que la otra persona sienta, piense y actúe por sí misma. Muchos hombres pasan años intentando encontrar la frase perfecta, el mensaje ideal, el momento exacto para decir o hacer algo que genere interés. Pero la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo más profunda. No se trata de lo que dices en un momento específico, sino de cómo construyes tu presencia a lo largo del tiempo, de cómo manejas tu energía, tu disponibilidad, tu enfoque, porque eso es lo que realmente define cómo te perciben. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a liderar. Dejas de buscar validación y empiezas a generar respeto. Dejas de estar pendiente de cada respuesta y empiezas a estar presente en tu propia vida. Y es en ese punto donde ocurre algo interesante. La necesidad desaparece. Ya no sientes esa urgencia de que todo funcione, de que todo salga perfecto, de que cada interacción tenga un resultado inmediato. Y esa calma, esa seguridad silenciosa, es lo que realmente atrae. Porque la obsesión, aunque muchos no lo entiendan, no se construye con intensidad constante, sino con contraste, con momentos donde estás y momentos donde no. Con atención que no es automática, sino intencional. Con una presencia que se siente, pero que no se regala sin medida. Y cuando alguien experimenta eso contigo, cuando siente que no eres completamente accesible, pero tampoco distante, cuando percibe que hay algo más en tu vida que simplemente intentar gustarle, empieza a valorarte de una forma diferente. No necesitas jugar, no necesitas manipular, no necesitas convertirte en alguien que no eres. Solo necesitas eliminar los excesos que están matando la atracción. Necesitas entender que menos muchas veces es más, que el silencio comunica, que la ausencia bien utilizada crea impacto, y que tu valor no está en cuánto das, sino en cuándo y cómo decides hacerlo. Y ahora la pregunta es simple: ¿vas a seguir haciendo lo mismo que la mayoría? ¿O vas a empezar a aplicar lo que realmente funciona? Porque la diferencia entre ser ignorado y ser recordado no está en tu intención, está en tu comportamiento. Si quieres seguir aprendiendo este tipo de psicología que pocos entienden, pero todos sienten, suscríbete ahora, porque aquí no se trata de perseguir ni de rogar atención. Aquí aprendes a construir una presencia que no se puede ignorar. Activa las notificaciones y empieza a aplicar esto desde hoy. Porque cuanto antes cambies tu enfoque, antes vas a notar cómo cambia la forma en la que te ven y la forma en la que te buscan.